Buenos días, licenciada. Mi nombre es Carolina Castillo y en este momento vamos a hablar sobre el contrato de mutuo, que es el que me corresponde. Vamos a empezar por una definición donde tenemos que el contrato de mutuo se conoce así o como préstamo de consumo. Es un contrato en virtud del cual una persona con otras se entrega una cantidad de dinero u otra cosa consumible para que se sirva de ella y la devuelva después del mismo género y especie. El contrato o préstamo de dinero, el cual puede ser remunerado mediante el pago de intereses en función del tiempo. Este tipo de contrato se puede hacer de dos maneras. La primera de ellas es simple y la segunda es con intereses. El primero, el mutuario se obliga a restituir los bienes otorgados en el contrato de mutuo, mientras que en el segundo, además de restituir el bien pactado en el mutuo, se debe de pagar un interés, el cual puede ser legal o convencional. Vamos a conocer quiénes son las personas o quiénes son las partes que intervienen en el contrato de mutuo. La primera es el mutuante, que es la persona que transmite la propiedad de dinero o le da una cosa o un bien a la otra persona, con la condición de que ésta debe de restituirle el dinero, la cosa o el bien que le haya transmitido, por tanto de la misma especie y calidad en una fecha determinada. El segundo es el mutuario. Esta es la persona que restituye la cosa, dominio, en este caso bien, que se le haya brindado o suma de dinero de manera gratuita o a cambio de un pago de intereses. En este momento vamos a conocer los requisitos del contrato. El primero es el conocimiento y es el acuerdo de voluntades de ambos sujetos en las que el mutuante se obliga a entregar la cosa, el dinero o el bien, y el mutuario, que es el que restituye el bien o la cosa o el dinero que se le haya brindado. El segundo es el objeto o finalidad. Son las cosas determinadas o conocidas que las partes se deben de entregar, como la cantidad de dinero o los bienes que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, de calidad y cantidad, ¿verdad? Tiene que cumplir con estos requisitos. La siguiente es la capacidad. En cuanto a la capacidad de las partes, es importante distinguir entre las personas que celebren o firmen el contrato, que esas estén en la capacidad de cumplir con las obligaciones que le corresponden. La siguiente de ellas es el plazo. Este es muy importante porque que en el contrato se establezca la fecha o periodo en la cual va a estar vigente o se va a devolver la suma de dinero que se acuerde o el bien. El lugar, las partes deben de establecer en el contrato y conocer del domicilio y el lugar en donde será entregado tanto la cosa y dónde va a ser devuelto y por qué medio se va a conciliar, en este caso dónde se va a restituir la cosa o cómo se van a efectuar los pagos del dinero que le sea prestado a una de las partes, ¿verdad? El siguiente, quiero comentar que en el artículo 1958 de nuestro Código Civil establece que si no se hubiera fijado un término para el pago, no habrá derecho de exigirlo dentro de los 10 días subsiguientes a la entrega. Entonces, ¿qué debemos de considerar para poder generar un préstamo de consumo o de mutuo, ¿verdad? El monto a prestar es indispensable que quede claro entre las dos partes, la fecha en la que se va a realizar el mutuo y si es de intereses moratorios u ordinarios, el lugar y la fecha de pago, los nombres de las personas, los contratantes, las partes que van a estar involucradas. En este caso es importante mencionar la diferencia entre los intereses moratorios o el interés ordinario. El interés moratorio es una pena convencional por el incumplimiento de la obligación, en este caso del pago del mutuario, mientras que el interés ordinario es el interés que por el simple hecho de haber realizado el contrato de mutuo, el mutuante ganará por arriesgar su capital. En este caso es el interés, ¿verdad?, con el cual se efectúe este tipo de contrato. Como les estábamos hablando anteriormente, el contrato de mutuo es uno de los más utilizados por las entidades financieras, pero vamos a concluir con las características de esto para que nosotros podamos tomarlas en cuenta. La primera característica es que se puede establecer en un documento privado. La segunda es que está regulado en el Código Civil de nuestro país. El segundo es el objeto principal, se basa en actos traslativos de dominio, dinero o bienes fungibles. La autonomía de este contrato es que subsiste por sí mismo y no requiere de otro contrato previo. Es bilateral en un inicio, ya que sus
bueno, las partes que lo conforman tienen derechos y obligaciones. Es dual con o sin pago de intereses, como lo mencionábamos. Debe estipularse si generará intereses moratorios u ordinarios, perdón, o en este caso será simple sin pago de intereses, pero esto lo deben de generar las partes. Y la última característica es que es flexible según cómo se pacte. Las obligaciones pueden estipularse de momento a momento en un solo instante. Con eso estaríamos concluyendo el tema que me ha tocado en esta mañana, que es sobre el contrato de mutuo.